que había de parte de los griegos. Realmente estamos en un área que fue lo habitable. No podemos ver o tener rastro de dónde estuvo el templo, porque recuerden que a través de lo que hemos estudiado nos damos cuenta que la revelación de Apocalipsis y Galut nos da cuenta que no eran iglesias como lo que reconocemos nosotros, templos en los cuales se reunía la comunidad, sino que realmente estamos viendo que eran probablemente casas donde se reunían a compartir la palabra. Vamos a abrir la palabra para leer lo que dice en Apocalipsis 2 a partir del 12 en adelante, tomando en cuenta que Juan, al empezar a hablar de las revelaciones, nos dice en el versículo 3 del capítulo 1: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Para nosotros es un gran privilegio vivir la Biblia desde el lugar donde fueron escritas y descritas las sus cosas que sucedían alrededor. Y vamos a poner especial atención de la conexión que hay entre las eclesias o iglesias, congregaciones, y de las cosas que sucedían y la controversia de ideas, y tener cuidado en la mentira o la confusión de filosofías para tener un entendimiento pleno de lo que estaba sucediendo. Mensaje a Pérgamo, versículo 12 del capítulo 2. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Acabamos de escuchar. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac. ¿Qué es una doctrina? Términos o decretos que empiezan a crear un mensaje. Desafortunadamente, dentro de la humanidad empezamos a transmitir mensajes a veces como teléfono descompuesto, y se ha comprobado que después de 5 o 6 personas que pasa un mismo mensaje, aún siendo erróneo, se convierte en una verdad no establecida o que tiene una raíz adecuada. Triste y desafortunadamente, y eso es lo que sucedía entre los griegos, en tanta deidad y en tanta filosofía de arte que se perdían, y que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolitas, a los que yo aborrezco. ¿Quién eran los nicolitas? Eran aquellos eruditos que se sentían con un conocimiento alto de la sensualidad, y en donde provocaban sentimientos. Recuerden que la palabra sentimientos viene de sensaciones. Entonces provocaban sentimientos dentro del cuerpo y creando una maldad y dejando la adoración plena de lado, y solamente habría las orgías, y había todo esto a través de la sensualidad y sexualidad que aislaba al ser humano en una filosofía negativa. Versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, y leí el versículo 3 del capítulo 1, porque ahí que hacen nuevamente sentido especial, en el capítulo 2, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a la congregación. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita estará escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibiese.
Estamos hablando de información sustancial, espiritual de parte de Dios para con nosotros. Está hablando que Él es el Dios de la espada de doble filo. ¿Qué significa el doble filo? ¿Qué significa cada filo? ¿Alguien sabe? La palabra es doble filo, la ley y la gracia. Y dice que si entonces estamos en Él, si venciéremos, nos habla y que dice que dará la piedrita blanca. ¿A qué se refiere esa piedrita blanca? El día que lleguemos al juicio final, estaremos dentro de ser acusados. Y en mi caso, Oscar está aquí porque ha cometido esto y esto y esto. Estará Satanás ahí apuntando hacia mí todo lo malo que he hecho. Pero si hemos recibido a Dios y entonces vencemos correctamente buscando la vida espiritual, entonces eso nos dará el que estemos siendo defendidos por Jesús. Y en ese trono no pasaré por mis actos o por mis hechos, sino por lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Y entonces de esta manera saldré absuelto de cualquier culpabilidad. Se menciona la piedrita blanca porque en los tiempos de antigüedad se juzgaba y el juez tenía dos piedras en sus manos, una blanca y una negra. Si la persona terminaba siendo culpable, se tiraba la piedra negra y en ese momento se le juzgaba como culpable. Si era absuelto de cualquier culpa, se tiraba la piedrita blanca. Entonces, por eso es que Dios es increíble y toma situaciones de las que sucedía cotidianamente para darnos a entender qué es lo que va a suceder en la eternidad o al rumbo a la eternidad. Entonces, cuando se nos dice que seremos absueltos, se tirará la piedrita blanca y que en esa piedrita estará escrito un nombre. ¿Que corresponde a quién ese nombre? A cada uno de los que estaremos ahí, y que ese nombre fue puesto desde antes. El Salmo 139 habla de la manera que Dios nos creó antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Y desde ese entonces se nos puso un nombre que ninguno de nosotros todavía sabemos cuál es. Se nos ha puesto un nombre terrenal. En mi caso soy Oscar y me identifican como Oscar. Yo no sé cuál es el nombre que voy a recibir, pero el día que esté en el juicio final y se deslice esa piedra tendrá el nombre y la única persona que identificará a quién corresponde ese nombre seré yo. De una manera especial se tirará y yo identificaré que ese es el nombre que se me fue puesto desde un principio por haber llegado, por hacer a un lado las filosofías y el entendimiento humano a un lado y buscando únicamente lo espiritual. Imagínense lo que sucedía aquí. No era fácil luchar. Estaban los nicolitas, aquellos que se sentían estudiados, aquellos que tenían supuestamente la verdad en una filosofía completamente falsa que se basaban solamente en la sensibilidad y los sentimientos de la sexualidad. Vemos a los dioses griegos y el arte de los griegos que solamente en su mayoría, puedo decir en su mayoría, eran desnudos y adoraban al cuerpo humano de tal manera que venían las orgías y cosas indecentes o incoherentes ante la voluntad de Dios. Creo que hemos llegado aquí a este punto para entender de raíz y en el fundamento en donde una iglesia, un grupo de personas como nosotros estaban unidos en un mismo sentir a través de la palabra de Dios. Mis hermanos, no es casualidad de que estemos aquí. Dios nos ha traído con el propósito de entender y que si en algún momento algo ha estado en nuestra cabeza de forma negativa influyendo, ponernos delante del Señor y pedirle la revelación. Idgalud, una revelación es algo que viene a nosotros de tal claridad que quita cualquier concepto del mundo que se haya puesto como mentira y que ahora creamos que es verdad. La única verdad está en Él. Y es impresionante cómo mis palabras podrían llegar a muchas personas, pero de forma individual el Señor trae una administración que cada uno tenemos que recibir la respuesta de nuestro corazón y de nuestra mente.
El libro de Romanos 12:2 nos dice que seremos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es imposible que nosotros lleguemos a un cambio si no hay un entendimiento primero en nuestro raciocinio. Y el Señor nos trae no solo la respuesta, sino la transformación del cambio de la idea para que entendamos plenamente en el Espíritu quién ha sido Él en nosotros y por qué nos ha traído hasta aquí, hasta este día, por qué tenemos la vida que tenemos y por qué nos ha preparado para ser los atalayas del día de mañana, en donde quiera que estemos. Revelación de parte de Dios en medio de una ciudad pagana. Había aquellos que estaban, dice, lo cual estoy a favor de ti, que has guardado. Y que incluso estos nicolitas venían de Éfeso, allá no los querían y los corrieron, los dejaron ir. Y aquí llegaron a querer influir. Mas sin embargo dice, si vencieres, te daré a comer, ¿qué cosa? ¿Qué acabamos de leer? El maná escondido. ¿Qué significa? Que no está a primera instancia, que no está como el trigo que vamos y cosechamos, sino que tenemos que buscarlo espiritualmente y Él nos dará a comer del alimento que necesitamos, el alimento que está guardado. ¿Para qué escondemos algo? ¿Por qué usted esconde algo? Porque tiene valor, porque lo queremos guardar para algo, para algún momento especial. Dice que nos dará a comer del maná que está escondido para nosotros. Este es el tiempo de entender plenamente quiénes somos en Él y hacia dónde vamos, buscando los términos espirituales correctos de una transformación plena del Señor para con nosotros. Cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre de gloria, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por la vida que nos otorgas, por la protección hasta llegar a este lugar, Señor. Revélate en cada uno de nosotros de tal manera que podamos entender no solamente el trayecto, Señor, no solamente el propósito físico, sino queremos entenderte a ti. Llénanos de sabiduría, de entendimiento, Señor, en medio de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que has puesto como aprendizaje para con nosotros, Señor, y estar firmes, Señor, delante de ti, Señor, para refutar, hacer a un lado lo que no conviene, físico, emocional, espiritual, de ideas controversiales, Señor, y solamente buscar tu rostro, tener entendimiento, Señor, espiritual para bloquear y para salir vencedores en medio de cualquier prueba que tengamos, Señor. Reconociendo que tú eres el Señor de señores, Señor, y no por oídas, sino por lo que